La palabra del Señor nos dice que cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. La palabra del Señor nos dice que el pueblo fue a Aarón y le pidió que le hiciera dioses que les guiaran. El único que puede direccionar al pueblo de Dios es la palabra de Dios. Veamos la expresión que tiene el pueblo delante de Aarón. Aarón fue llamado como sumo sacerdote. Aarón sabía quién había sido el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Aarón sabía cuál fue el Dios que los sacó de la esclavitud. El pueblo le dice a Aarón, el pueblo le dice a Aarón: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Ellos querían ser guiados y direccionados. La palabra del Señor nos dice que el pueblo le dice: no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó. No sabemos lo que le pasó a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenle. Lo voy a volver a repetir. Aarón respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Aquí podemos ver la dirección por la cual empieza Aarón a direccionar a el pueblo. El ser humano, el hombre, es guiado por una palabra. Aarón le dijo al pueblo: vayan a sus mujeres y quítenle los aretes y todo lo que tengan de oro encima y tráiganmelo. Aarón le dice a sus hijos e hijas y a sus esposas: quitadles los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo, dice el Señor. Aarón sabía que con este oro él podía construir un Dios. Aarón sabía que con el oro que cargaban las mujeres, sus hijos y sus hijas, con este oro él podía preparar un ídolo. Para Aarón llegar a este nivel, Aarón tuvo que alejar su corazón de la presencia del Señor. Aarón sabía quién había sido el Dios que lo había sacado, que había sacado el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Aarón sabía perfectamente quién había sido el Dios que había libertado al pueblo de las manos de Faraón. Y nos dice la palabra del Señor que todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro.
Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí podemos ver que todo Israel fue poseído por un espíritu. Este espíritu de idolatría viene de Satanás. La palabra nos dice que cuando el pueblo vio el becerro que formó Aarón con el oro, exclamó, el pueblo exclamó: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Podemos ver que el pueblo no tan solo fue poseído por un espíritu de idolatría, sino que el líder, el sumo sacerdote, al cual Dios le dio la responsabilidad de trabajar con las ofrendas del pueblo, este fue conquistado por el espíritu de idolatría que conquistó al pueblo de Israel. Esto solo sucede cuando el sacerdote, cuando el sumo sacerdote aleja su corazón de Dios. La palabra de Dios nos dice que Aarón vio el entusiasmo en el pueblo. Aarón había comenzado a vivir en la carne. Aarón ya no vivía en lo espiritual. Su corazón estaba puesto en los sentimientos del pueblo. Veamos cómo Dios nos muestra, cómo Dios nos dice a través de su palabra que fue la reacción de Aarón. Aarón vio el entusiasmo del pueblo. Esto es un espíritu. Dios no envía al hombre a poner su mirada en el hombre. Dios envía al hombre a separarse para él. Dios le dice al sacerdote que se separe para él. Dios le dice que él es santo. Dios le dice: yo te santifico a ti y santifico al pueblo. Dios le dice al sacerdote: yo te santifico y santifico al pueblo. Y nos dice la palabra del Señor que al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Aarón preparó un altar para que el pueblo adorara a Satanás. El sacerdote que Dios había escogido para guiar al pueblo, para trabajar con las ofrendas del pueblo, fue contaminado por un espíritu de idolatría. La palabra del Señor nos dice que luego anunció en la mañana Aarón al pueblo. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Aarón le dijo al pueblo, luego que vio el entusiasmo en ellos: mañana vamos a hacerle un festival al Señor.